El problema de los gastos que se realizan por la administración no están debidamente sancionados. El delito político en responsabilidad no existe en la práctica. Si mañana se lleva Iesa o se lleva Itoiz, los pueblos que caen corriente abajo, ningún político va a rendir las responsabilidades que le corresponden. En ese aspecto, el hecho en sí de gastar un $250.000 de pesetas en lo que consiste una propaganda de la ideología política de los navarros que gobiernan es lo que más me llamó la atención, y es por lo que decidí escribir el artículo este. Sí, no solo gasta el dinero de todos, sino que encima limita las ayudas a los que escribimos sobre Navarra. Yo he escrito ya, voy por los 15 libros y todavía no he recibido una ayuda de ningún gobierno de Navarra en estos 25 años, y concretamente han sido todos temas de Navarra. Hombre, ya el que digan milenios de convivencia en el paso de un estado como ha sido el navarro a una provincia es ya una ironía. Es una ironía porque sencillamente la convivencia habrá sido de los que han conseguido que lo que era un estado pasara a ser una provincia, por muy comunidad fuera que le mencionen. Si me dirías cuáles son las verdades, el trámite sería más corto. No he visto nada que se atenga a la realidad de lo que ha sido el transcurso de los años. Sí, los ejemplos son múltiples. Desconoce y minusvaloriza al indígena, al navarro, al vasco, practicando siempre el hecho de la comunicación a la cultura romana como el eje vertebral de la nación que constituimos. Es decir, valora por fuera la cultura foránea por encima de la propia. Otro ejemplo pues podría ser pues el hecho en sí, como dicen que en 1515 se unió Navarra de igual a igual a Castilla, cuando sencillamente fue una apropiación que las Cortes de Castilla asumieron la posesión para el proyectado imperio y se lo dieron a la reina Juana la Loca para que gobernara ella por su propio consejo real. Pues sencillamente el hecho que ejecutan es el de tergiversar la historia. ¿Cuál es la intención? Pues la intención es seguir manteniendo el dominio, el avasallamiento sobre los navarros que buscamos conseguir pues la independencia, y no mediante la forma que lo hacen ellos practicando con un ejército español, sino conseguir la independencia mediante referéndum y el deseo de la mayoría navarra.